tardes, sean todos, todas y todos bienvenidos a este primer diálogo del año 2022. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Este es un encuentro de experiencias y saberes entre la justicia, el derecho y la ciudadanía, impulsado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y este primer diálogo coincide con una fecha muy especial, pues hoy Colombia y el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer. La Corte, en cada una de sus salas, ha trabajado varias decisiones a partir de la perspectiva de género. Ese es el caso que nos convoca en la tarde de hoy. Una de las decisiones del año 2021, la sentencia SC 5039, sobre perspectiva de género proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del señor magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Veamos el siguiente video. Violencia de género en una pareja que vivió en unión libre. Entre el 2012 y el 2018, un médico y una mujer que trabajó como su asistente en su consultorio tuvieron una relación que primero fue laboral y luego se convirtió en sentimental. Esa relación estuvo mediada por el maltrato, la violencia y el control que él ejercía sobre ella. La mujer señaló que él era posesivo, agresivo, la humillaba por ser quien llevaba dinero a la casa e incluso la obligaba a tener relaciones sexuales. Tras la ruptura, la mujer le solicitó a la justicia que se declarara que entre ella y su expareja existió una unión marital de hecho y que se ordenara la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros. En primera y en segunda instancia, los jueces negaron esas peticiones sin pronunciarse frente a los hechos de violencia de género mencionados por la demandante. Su principal argumento consistió en que la relación sentimental se había dado en periodos discontinuos, lo que impidió conformar una comunidad de vida estable y permanente. El caso llegó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que encontró que si bien en un principio la relación fue intermitente, tuvo una etapa final en la que la demandante y el demandado sí conformaron una familia de hecho, al punto que se fueron a vivir juntos, tomando ella las riendas del hogar mientras él asumió el rol de proveedor económico. La sala concluyó que según las pruebas recaudadas, esa unión duró menos de 2 años, por lo que no logró generar efectos patrimoniales. Sin embargo, la Corte determinó que en casos como este, en los que se recaudó evidencia de violencia de género contra la compañera permanente, la justicia no puede limitarse a resolver sobre la existencia y duración de la unión marital, pues la víctima tiene derecho a que en el marco del mismo procedimiento se determinen los daños que sufrió y se tase una indemnización justa para compensarlos. Teniendo en cuenta que nuestra legislación no consagra ninguna vía procesal para que las víctimas de violencia intrafamiliar o de género puedan pedir esa compensación al interior de los juicios de existencia de unión marital de hecho, la Corte propuso superar ese déficit de protección habilitando un incidente de reparación accesorio ante el mismo juez de familia en el que pueden precisarse las consecuencias jurídicas de los actos de maltrato contra la mujer con plenas garantías para las partes. La justicia no puede permanecer impávida ante la evidencia de hechos de violencia física, sexual, emocional o económica entre compañeros permanentes, ni puede tampoco obviar el derecho de las víctimas a acceder a una satisfacción efectiva por los daños que padecieron, subrayó la Corte. De esta manera damos inicio a este diálogo. Ya están conectados en línea los panelistas de la tarde de hoy, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien a su vez es la presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia. La acompañan el doctor Luis Alonso Rico Puerta, magistrado de la Sala de Casación Civil y, como lo mencionamos hace un momento, ponente de la sentencia que vamos a tratar en la tarde de hoy. Y saludamos a la doctora Ginyola Blanco Rodríguez, decana nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, a la doctora Diana Patricia Restrepo Ruiz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA de la ciudad de Medellín. La doctora Ginyola Blanco es doctora en Derecho de Familia y de la Persona de la Universidad de Zaragoza, España, con diploma de estudios avanzados en Derecho Civil de la misma universidad. Es especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana, abogada de la Universidad Autónoma de Colombia. Creó la primera maestría en Derecho de Familia con énfasis en investigación en Colombia. Ha sido investigadora en Derecho Civil y en Derecho Familiar y se ha desempeñado como docente de distintas instituciones de educación superior desde hace aproximadamente 18 años. Ha publicado artículos en revistas indexadas nacionales y extranjeras y ha sido conferencista internacional en diferentes eventos científico-jurídicos. También ha desarrollado su labor como par académica internacional de educación superior. Actualmente, además de desempeñarse como decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE, y fue seleccionada como la líder del ODS de Igualdad de Género
de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Es miembro profesional de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Gracias por estar con nosotros. Por su parte, la doctora Diana Patricia Restrepo Ruiz es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y especialista en responsabilidad civil contractual y extracontractual y el Estado de la misma universidad. Es magíster en Educación y Desarrollo Humano del convenio CINDE Universidad de Manizales y cuenta con cursos de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido también docente universitaria por más de 14 años. Como investigadora ha centrado su interés en temas relacionados con la socialización política y la construcción de subjetividades, particularmente lo que tiene que ver con género, jurisdicción especial indígena y más recientemente infancias migrantes. Ha sido también conferencia invitada en varias universidades del país, Centro y Sudamérica. Un gusto tenerlas con nosotros, bienvenidas. Y entramos en materia. Saludo era muy especial a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González Neira, como lo mencionábamos también, presidenta de la Comisión Nacional de Género, la moderadora del panel, y este año será la directora de las emisiones de Diálogos para la Justicia. Doctora Hilda, muy buenas tardes, de adelante. Gracias, Piedad. Un saludo especial para todas las mujeres en el día de hoy, que conmemoramos un nuevo año, con todos los retos y con todas las cosechas que hasta ahora hemos obtenido en la lucha por obtener esa equidad de género, por lo mujer y demás situaciones que todos conocemos y por la cual todos estamos atentos. Estos diálogos de la justicia de hoy, que programa la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, tienen como fin primordial rendir honor, rendir homenaje a todas las mujeres en su día, con esta sentencia que con ponencia del doctor Luis Alonso Rico vamos a comentar en el día de hoy. Muchas gracias a nuestras panelistas por participar en el evento y piedad para todas, usted incluida, para todas las mujeres del país. Un abrazo fuerte, me incluyo yo también, me autoabrazo y vamos hacia adelante. Puede continuar, Piedad, con el uso de la palabra al doctor Luis Alonso. Así es, doctora. A continuación, entonces, la ponencia, el saludo del doctor Luis Alonso Rico Puerta, quien nos hará la exposición de manera general sobre la sentencia de la tarde de hoy. Adelante. Antes de exponer el tema que amablemente me fue asignado por la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctora Hilda González Neira, deseo presentar un saludo respetuoso a las doctoras Ginyola Blanco Rodríguez y Diana Patricia Restrepo Ruiz, expositoras en este evento, lo mismo que a cada una de las mujeres en su Día Internacional. Sin duda, se trata de una fecha que invita a la reflexión y a la valoración de la mujer como factor de desarrollo de la sociedad y su evidente aporte a la construcción de la vida colectiva. En ese orden, quisiera resaltar el valor trascendente que tiene la mujer, es decir, el poder que tiene de conducirse con categoría de futuridad, según dijera Ortega y Gasset, como lo acredita su visión del mundo, su entendimiento de las relaciones interpersonales, su inclusión en la vida comunitaria, su labor educativa permanente tanto en la familia como en la sociedad y, por sobre todo, su aporte a la reflexión que desde la literatura, la ciencia, la filosofía y otras disciplinas ha hecho sobre la moral, la ética, el papel de los agentes sociales, la igualdad, la dignidad humana, el respeto por la diferencia, entre otros muchos aspectos. La humanidad tiene el testimonio vital de mujeres cimeras en la ciencia como Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad, y además la primera persona en recibir el premio Nobel en distintas especialidades, la física y la química, en la música como Anna Mahler, en la literatura como George Sand, a través de novelas como Indiana y Valentín, y Elia, entre muchos otros textos. Simone de Beauvoir con El segundo sexo, Virginia Woolf con Una habitación propia,
Virginie Despentes, Teoría de King Kong, Margaret Atwood, El cuento de la criada, y Verónica Zumalacárregui, La vuelta al mundo en 15 mujeres, entre muchas otras que constituyen un acervo fundamental de la humanidad y una lección de reivindicación de la valía de la mujer. Adicionalmente, hay una circunstancia muy significativa representada en la creciente y definitiva presencia femenina en los centros educativos, que se traduce en su vocación y su compromiso con el conocimiento como instrumento para acceder a la ciencia, para cimentar la duda fruto de la reflexión, para informarse de los diversos criterios que conlleva la existencia misma, para formar su discernimiento y para aportar a la construcción igualitaria e incluyente de la sociedad, lo cual confirma el ideal trazado por Virginia Woolf cuando dijo: no hay barrera, cerraduras ni cerrojos que puedas imponer a la libertad de mente. Sirva este breve esbozo para reiterar mi saludo respetuoso a cada una de las mujeres en su Día Internacional. Ahora bien, como ya lo señalé, me correspondió en esta oportunidad referirme a una reciente decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente a la sentencia SC 5039 de 2021, en la que se establecieron algunas directrices orientadas a ajustar el procedimiento verbal de existencia de unión marital de hecho a las exigencias constitucionales actuales y a los compromisos internacionales que adquirió el Estado colombiano al suscribir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belém do Pará. Para iniciar, es pertinente recordar que en el caso sometido al escrutinio de la Corte, quedó probado que la autora y el demandante sostuvieron una relación sentimental que inició cuando la primera laboraba como asistente del consultorio médico del segundo y que se desarrolló entre fases diferenciadas. En un primer estadio, podría similar a un noviazgo, es decir, una relación informal, pues si bien los litigantes departían y pernoctaban juntos ocasionalmente, no tenían la voluntad de constituir una comunidad de vida permanente. En un segundo momento, tomaron caminos separados e incluso sostuvieron relaciones esporádicas con otras personas. Y en la fase final, que inició el 29 de enero de 2017, se reconciliaron, decidieron irse a vivir juntos y constituir una familia de hecho que perduró hasta el mes de abril del año siguiente. A lo expuesto, cabe agregar que, según la evidencia recaudada, fueron múltiples y muy graves los daños derivados de actos de violencia económica que infringió el demandado a su compañera permanente durante ese breve periodo de convivencia. En efecto, en este caso se acreditó que el convocado, exitoso médico y empresario, proveía todos los recursos para el sostenimiento del hogar y se prevalía de esa situación no solo para humillar a su pareja, una mujer de origen humilde y sin fuentes de ingreso propios, sino también para controlar sus decisiones y su proyecto de vida. Por vía de ejemplo, tras una discusión, denegaba el dinero necesario para el abastecimiento de víveres o instruía al personal de seguridad de la copropiedad donde cohabitaban para que se le impidiera el ingreso a su pareja por varios días. Incluso llegó a exigirle a esta favores sexuales en contra de su voluntad por considerarlos como una retribución por los gastos de alimentación y vivienda que eran asumidos por él. Estos hechos fueron detalladamente relatados en el escrito de demanda y casi la totalidad de las evidencias documentales y testimoniales que anotó y pidió la autora se dirigían a probarlos. Era evidente su interés
en que esa situación de violencia intrafamiliar se ventilara ante los jueces de familia. No obstante, a lo largo del juicio se hizo patente que en el trámite verbal de existencia de unión marital de hecho, no existe ninguna vía institucional para debatir y adoptar decisiones relacionadas con el maltrato a un miembro de la pareja. Lo anterior se explica porque el objeto de estos trámites consiste en establecer la presencia de los elementos que señala el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, los extremos temporales de la comunidad de vida y, eventualmente, los bienes que integran la sociedad patrimonial, temáticas que no parecen tener relación directa con actos de maltrato entre los miembros de la familia de hecho. Además, los compañeros permanentes no requieren justificación alguna para disolver su lazo familiar, así que no resultaría tampoco viable auscultar los referidos actos violentos de modo similar a como se hace en los procesos de divorcio fincados en la causal tercera relativa a los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra del cónyuge culpable. En este contexto, era evidente que la decisión de la actora de relatar su situación de violencia económica no buscaba aportar elementos de juicio adicionales de cara a su pretensión principal, sino que tenía el confesado propósito de obtener una compensación económica por los daños padecidos. Y desde la óptica del derecho sustancial, nada parecería entorpecer esa aspiración, porque de conformidad con la cláusula general que consagra el artículo 2341 del Código Civil, el que ha cometido un delito culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, pauta que no prevé como excepción la existencia de una relación de cercanía o familiaridad entre el agente dañador y la víctima. Dicho de otro modo, no existe ninguna inmunidad familiar en materia de responsabilidad civil, por lo que los daños derivados de actos de violencia intrafamiliar o de género deben ser resarcidos por la persona a quien esos actos son causalmente atribuibles, de conformidad con las normas generales que gobiernan la responsabilidad adquirida. Por el contrario, desde la esfera procedimental parecen surgir varias dificultades porque nuestra legislación no previó vías formales para reclamar esa compensación en el escenario del proceso de existencia de unión marital de hecho. Téngase en cuenta que el aludido pedimento declarativo de competencia de los jueces de familia no puede acumularse a una súplica indemnizatoria, pues estas últimas corresponden a los jueces civiles y no se cumpliría así entonces el primer requisito de la anulación, que consiste precisamente en que el mismo funcionario sea competente para conocer de todos los reclamos. Con similar orientación, el Código General del Proceso no previó la posibilidad de incluir discusiones procesales accesorias al proceso principal de existencia de unión marital de hecho, orientados a establecer la procedencia de otorgar una compensación a la compañera permanente que haya sufrido daños derivados del maltrato de pareja. Ello equivaldría a decir que todo el relato de la demanda, donde la actora explicó con detalle los sucesos que le causaban sufrimiento y todas las pruebas que aportó para evitar las agresiones y las secuelas que dijo padecer, quedarían condenadas al olvido por carecer de una vía formal para integrarse al litigio judicial. En el escenario planteado, la Corte se preguntó si era adecuado mantener al margen del proceso de existencia de unión marital de hecho las problemáticas de violencia intrafamiliar o de género, como se ha hecho hasta ahora, o si por el contrario resultaba imperativo abrir un espacio adicional siempre que se advirtieran actos de maltrato intrafamiliar o violencia de género
orientado a establecer la procedencia y cuantía de la correspondiente indemnización compensatoria. Obviamente, abrir ese espacio de debate adicional implica justificar una interpretación de la ley distinta de la que se sigue de su contenido textual, lo que requiere un importante esfuerzo argumentativo que emprendió la Corte, recordando para el efecto el contenido del artículo 7º, literal G, de la Convención de Belén do Pará, que dispone que los Estados partes convienen en establecer los mecanismos judiciales administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Dadas las razones expuestas previamente, en Colombia, la víctima de maltrato intrafamiliar solo podría buscar la compensación del daño que sufrió por las dos vías usuales del incidente de reparación de perjuicios en el curso de un trámite penal o el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual. Pero, aunque existen acciones compensatorias idóneas, es pertinente cuestionar cuál es su eficacia en términos de maximizar la posibilidad de que la víctima de maltrato obtenga una compensación económica de manos de su victimario. Y la respuesta no parece halagüeña, porque más allá de los casos excepcionales que culminan en un fallo condenatorio penal, en sede civil son casi inexistentes las reclamaciones de responsabilidad civil entre compañeros permanentes, lo que no es consistente con las elevadas cifras de violencia intrafamiliar que existen en Colombia. Es decir, se sabe que se presentan un número elevado de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar y que en un altísimo porcentaje de esos casos, la víctima y el agente dañador son o fueron compañeros permanentes, pero ello no parece traducirse en un significativo número de peticiones de indemnización. Lo anterior refleja que la inmunidad no reconocida por el derecho de daños al compañero permanente que maltrata física, emocional, sexual o económicamente a su pareja, termina confiriéndosela una política social inadecuada que invisibiliza la situación de la mujer damnificada y resta relevancia a la conducta de su víctima. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo enfrentar esa problemática? Indudablemente se requieren medidas multidisciplinares para que esa realidad no quede oculta, ni mucho menos permanezca impune. Pero en lo que toca con la jurisdicción, puede darse un primer paso en el sentido adecuado, eliminando las talanqueras procedimentales que dificultan a las víctimas acceder a una compensación. Es evidente la necesidad de crear espacios alternativos para que se ventilen las pretensiones de indemnización de los daños causados por un compañero permanente a otro, pues al aumentar los escenarios judiciales donde ese debate puede definirse, aumentará igualmente la posibilidad de que las víctimas sean reparadas. Además, parece razonable incluir una de esas vías procesales alternativas en el diseño de los procedimientos de familia, como el divorcio o la existencia de unión marital de hecho, pues en esos trámites pueden encontrarse pruebas o indicios de la comisión de actos de violencia entre compañeros permanentes. Y si esas pruebas salen a la luz ante los jueces de familia, estos no deben permanecer impávidos ante la evidencia, ni tampoco contentarse con remitir a la víctima a un segundo proceso penal o civil en el que pueda discutir la procedencia de la indemnización que persigue. Por el contrario, exigir esa duplicidad de esfuerzos procesales a la mujer maltratada parece revictimizante y constituye una barrera para el acceso a una justicia pronta y efectiva en contravía de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de protección de las víctimas de violencia al interior de la familia.
Es por ello que no resulta constitucionalmente admisible circunscribir estos trámites a la declaración de existencia de la unión marital, pues tal solución no armoniza con la obligación del Estado colombiano de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ni tampoco los principios de tutela judicial efectiva de los derechos y acceso a la justicia pronta y eficaz de las víctimas de maltrato al interior de la familia que consagra la Constitución Política de 1990. A lo expuesto, cabe añadir que si bien las instituciones deben aunar esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia en el interior de la familia, cuando ésta se presenta deben imponerse las consecuencias jurídicas pertinentes, consecuencias que en el caso de las actuaciones civiles y de familia incluyen la efectiva compensación del daño. Lo anterior por dos razones fundamentales. La primera, es evidente que el maltrato y el dolor sufrido en el pasado no pueden modificarse, pero acceder a una compensación económica sí puede ayudar a mejorar el futuro de la víctima y por esa vía paliar de alguna manera las secuelas de los hechos dañosos que le afectaron. Y en segundo lugar, correlativamente, un aumento en las víctimas que son efectivamente compensadas debe conllevar el acrecimiento de los victimarios que no quedaron impunes, es decir, que tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, al menos en el ámbito de la responsabilidad civil. Con apoyo en esos argumentos, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, estableció una subregla jurisprudencial conforme con la cual, cuando se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género en el curso del proceso de existencia de unión marital de hecho, deberá permitírsele a la víctima iniciar un trámite incidental de reparación con el propósito de que el juez de familia determine en el mismo escenario procesal los alcances de los daños padecidos por la persona maltratada, asignando una compensación justa de acuerdo con las reglas y principios generales en materia de reparación integral. El referido incidente debe entenderse como una vía procesal adicional a las existentes, es decir, no se trata de crear un nuevo rubro indemnizatorio, sino de ofrecer una senda suplementaria para que se ejerza la misma acción de responsabilidad quiliana, pero esta vez ante los jueces de familia y en el marco del proceso declarativo de existencia de unión marital de hecho. Cabe anotar que el procedimiento especial al que se refirió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no se encuentra expresamente regulado, por lo que su trámite deben observarse algunas reglas aplicables a casos similares, garantizan siempre la realización del derecho a la defensa y contradicción de las partes. En ese sentido, se aplicará analógicamente el artículo 283 del Código General del Proceso, de modo que la mujer víctima de violencia intrafamiliar, al interior de la unión marital, podrá elevar su solicitud de reparación hasta el 30º día hábil posterior a la expedición de la sentencia en la que se declaró el vínculo de hecho. Es pertinente anotar, y esto creo yo muy importante, que la no presentación de esa petición de reparación conlleva el efecto extintivo previsto en la norma antecitada. De manera que si la víctima no comparece ante el juez de familia oportunamente, simplemente tendrá que acudir a las demás acciones indemnizatorias que prevé el ordenamiento para obtener la compensación a la que tiene derecho. Ahora bien, de la referida solicitud debe darse traslado al convocado, quien habrá de tener la oportunidad para controvertir los argumentos de su contraparte y solicitar o allegar pruebas. Seguidamente, el juez de la causa deberá estudiar la viabilidad de esas solicitudes probatorias
y evaluar la necesidad de hacer uso de sus facultades ociosas en la materia, y tendrá que convocar audiencia para practicar las pruebas correspondientes y dictar la sentencia que el derecho corresponda una vez oídos los alegatos de las partes. Para concluir, es necesario reiterar que en el contexto actual debe repensarse el objeto de varios procedimientos de familia para conferirles una nueva función como espacios para que la voz de las víctimas de violencia intrafamiliar o de género sea escuchada, y para que, cuando sea procedente, se les otorgue a estas una justa compensación por las secuelas que el maltrato haya dejado en el cuerpo o en su espíritu. Con esto culmino la breve exposición de esta providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, dando mi agradecimiento a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil, la doctora Hilda González Neira, y a las distinguidas expositoras que nos van a acompañar en el día de hoy. Y reiterar un saludo respetuoso, con reconocimiento de su valía, a todas y cada una de las mujeres en su Día Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Luis Alonso Rico. Gracias por la presentación de la sentencia, por compartirla con nosotros, y gracias por sus felicitaciones y sus referencias que ha hecho en relación con la celebración del Día de la Mujer hoy. Tenemos dos panelistas muy destacadas que nos irán a hacer sus propios comentarios sobre la sentencia que acaba de exponer el doctor Luis Alonso, la doctora Ginjola y la doctora Patricia. Doctora Patricia, tiene usted el uso de la palabra para que haga los comentarios respectivos en relación con la sentencia, y terminada usted, la doctora Ginjola. Gracias. Doctora Hilda, a usted muchísimas gracias. Pues quiero empezar por darle un saludo al presidente de la Corte, el doctor Haroldo Wilson Quiroz. Obviamente a usted por la deferencia que tuvo para hacernos esta invitación justamente el día de hoy, en el que me complace profundamente saludar a una presidenta de Sala Civil mujer. Y obviamente pues me congracio muchísimo con las transformaciones que estamos viviendo en este momento en los altos tribunales colombianos. También pues saludar a los y las demás magistrados y magistradas de la Sala Civil, al doctor Álvaro Fernando García, a la doctora Marta Patricia Guzmán, al doctor Octavio Augusto Tejero, al doctor Francisco José Ternera y por supuesto al doctor Luis Alonso Rico Puerta, quien hoy nos permite esta socialización a partir de la ponencia de este importante fallo. Y obviamente también extender los saludos a la doctora Ginjola Blanco, con quien he tenido ya la fortuna de compartir en otros espacios académicos. Esta sentencia es sorprendente en los momentos en los que estamos viviendo, porque se compagina precisamente con todo aquello que estamos buscando garantizar hoy en día. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el principio y derecho a la igualdad, impone a la jurisdicción el deber de implementar medidas afirmativas encaminadas a que esa igualdad sea real y a que sea efectiva. Esto es particularmente sensible cuando se trata, como en este caso, de un fallo que versa sobre una categoría sospechosa constitucional, como es específicamente los asuntos de género. Este fallo dialoga de una manera bastante hermosa con los fallos de la Corte Constitucional, mostrándonos que nuestras altas cortes, cuando dialogan, producen jurisprudencias maravillosas y precedentes trascendentales que efectivamente pueden cambiar nuestra administración de justicia. En este caso particular, quiero también citar una sentencia que constantemente este fallo trae a colación, y es la sentencia 012 del 2016 de la Corte Constitucional, en la que se apoya también de lo dicho por la Organización Mundial de la Salud frente a las conductas específicas de violencia psicológica, de violencia económica que motivarán este fallo. Y nos dice
que existen estas conductas específicas de violencia psicológica, como por ejemplo cuando la mujer es insultada, cuando es humillada delante de los demás, cuando es intimidada o asustada a propósito, cuando es amenazada con daños físicos, sea para sí misma o para las personas cercanas con las que tiene relaciones de afecto, cuando se le impide ver a sus amigos o amigas, a su familia, cuando se le insiste en querer saber todo el tiempo dónde está, o cuando por el contrario todo el tiempo constantemente se le ignora o se le trata con indiferencia, solo para poner unos ejemplos. Y también hay violencia contra la mujer por razones económicas, aunque son muy difíciles de percibir, lo señala también este fallo, pues en esta clase de agresiones, esta clase de agresiones se enmarcan en escenarios sociales donde tradicionalmente son justamente los hombres quienes han tenido un mayor control sobre la mujer, precisamente por haber accedido históricamente a los modos y a los medios de producción. A grandes rasgos, la violencia patrimonial, nos dice esta sentencia, en ella el hombre utiliza su poder económico para controlar las decisiones y el proyecto de vida de las mujeres. Aquí pues este fallo reivindica nuestra condición de género, pero nos materializa también ese derecho de acceder a la justicia precisamente al crear una nueva herramienta para acceder de forma eficaz, oportuna y rápida a ella. Como bien nos lo señala el doctor Rico, cabe preguntarse entonces si es adecuado mantener al margen de los trámites declarativos de existencia de la unión marital, sobre los cuales más a profundizar volverá en unos minutos la doctora Ginjola, si es conveniente mantener al margen de este trámite judicial las problemáticas de violencia de género con las que nos podamos encontrar, como efectivamente pasó en este fallo. Y la respuesta es no. La jurisdicción no se puede seguir haciendo la de la vista opaca cuando quedan evidenciados en un proceso judicial de cualquier orden episodios de violencia contra la mujer. Así pues, las víctimas de violencia intrafamiliar o de violencia de género tienen derecho a una reparación integral, pero lo que concluye este fallo es justamente que no existen esos mecanismos procesales para reclamar esa reparación al interior de este tipo de juicios de reclamación de la existencia de la unión marital. De hecho, por lo que se considera que esto se traduce en un déficit de la protección para las víctimas, particularmente para las mujeres, y que por lo tanto ese déficit debe superarse habilitando un trámite incidal que permita la eficacia entonces de la administración de justicia para las violencias al interior de las familias. No hay ni debería haber una polémica alguna acerca de la procedencia de indemnizar daños al interior de los procesos de familia, aun cuando también algunos autores se han pronunciado históricamente en contra, muy ligado a los asuntos del common law en los que taxativamente se prohibía entonces pedir indemnización de perjuicios cuando mediaran relaciones familiares o de consanguinidad. Pero hoy también nuestra Corte Constitucional, en la sentencia unificada 080 del 2021, que retoma esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que estamos trabajando el día de hoy, y también que nos explican los profesores Martín Casals y Ribot, nos dice: la inmunidad por daños en el ámbito de las relaciones familiares se correspondería con el modelo histórico de familia patriarcal recogido en los códigos civiles decimonónicos y se considera superado. Frente a este modelo, hoy se opone que la familia contemporánea debe estar al servicio de la persona y debe constituir el ámbito en el que la persona ejerce sus derechos fundamentales. Por eso, hoy podemos decir que no se opone a las conformaciones familiares ni a la fuerza social que se le debe dar a la familia, la necesidad de reparar a quienes han sido víctimas dentro de esta que debe ser el principal nicho de protección de todos y todas dentro de la sociedad. Pues esto ocasionaría que una aplicación literal de esas reglas procesales actuales imponga a la víctima de maltrato la obligación de promover dos juicios, y esto constituiría mejor una revictimización para estas mujeres. Ante este panorama, determina entonces este fallo de una manera muy sabia y loable que la duplicidad de esfuerzos procesales que exigía la compañera permanente maltratada era revictimizante y dificultaba efectivamente el acceso a justicia pronta y efectiva en contravía de todos los compromisos internacionales
de Colombia en materia de protección de las víctimas de violencia, entre ellos particularmente el artículo 7º, literal G de la Convención de Belém do Pará, cuando nos dice, ¿cierto?, pues los estados tienen la obligación, ojo, no nos dice si autoriza o se permite, sino que los estados tienen la obligación de reparar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar cuando quiera que exista ese daño. Por ende, este fallo responde a ese compromiso internacional. Develado dentro del proceso judicial un daño efectivo a la mujer, debe entonces proceder a repararse, aun cuando no sea el motivo o el objeto inicial del mismo. Todo ello conlleva entonces a fijar, como lo menciona el doctor Rico, parámetros de plazo razonable propios del debido proceso y generan entonces la posibilidad de superar esa revictimización de la mujer violentada dentro de los procesos también. Es por ello que no resultaría constitucionalmente admisible hoy circunscribir estos trámites a la declaración de existencia solamente de la unión marital, como es el caso particular, sino que resulta constitucionalmente coherente precisamente permitir esa declaración de perjuicios al interior de este proceso. Y si bien es evidente que superar la tal problemática demanda esfuerzos multidisciplinares, desde los que le pedimos al Estado siempre la participación holística y multidisciplinaria, este fallo también nos demuestra que la jurisdicción puede y debe ser partícipe de estos cambios, eliminando las barreras procedimentales para que las víctimas, particularmente las mujeres, sean efectivamente reparadas. Este fallo crea entonces una jurisprudencial para superar el déficit de protección advertido, como lo menciona el doctor Rico, lo que implica hacer realidad el derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar las situaciones asimétricas de poder, como se dan evidentemente en este caso. Este fallo, para concluir, responde a los compromisos internacionales de Colombia, pero principalmente a las sentidas necesidades sociales de las mujeres en el país. Y por ello nos muestra el compromiso de la jurisdicción civil con la materialización de los derechos de las mujeres colombianas, evitando la revictimización de las mujeres dentro de los procesos judiciales y se compadece con los principios constitucionales. Enhorabuena por este fallo y enhorabuena por este espacio de socialización. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Patricia. La doctora Yola. Señora Presidente, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa invitación, por ese abrazo tan fuerte que usted nos mandó y que aprovechó ese abrazo. O sea, que yo también hago lo mismo, porque de verdad que es un honor estar aquí en la Corte celebrando hoy el Día Internacional de la Mujer, precisamente pues, con un fallo como este. Doy un cordial saludo también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Alberto Quiroz Gonzalo, a todos los magistrados, no solamente en la Sala Civil, sino de toda la Corte Suprema, a mi compañera de panel, también a la doctora Diana, por supuesto al doctor Rico, que nos trajo esta sentencia para discutir hoy, y a la doctora Piedad. A todos los colegas y estudiantes, porque indudablemente, señora Presidente, pues todos los estudiantes creo yo que nos están acompañando, y me parece que esa es la primera mirada que quiero dar de esta sentencia, y es poder tener una sentencia desde el punto de vista académico, hablar como académica, es decir, la importancia de que el enfoque de género también se esté enseñando en las facultades de Derecho. Sabemos que quienes están en nuestras facultades en este momento van a ser nuestro relevo generacional, y por lo tanto hay que pensar la demanda, la contestación de la demanda y la decisión judicial precisamente desde ese enfoque de género que tanto se ha reclamado, que tanto ustedes, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, han mencionado en cada uno de sus pasos. Ese deber que se tiene como funcionarios públicos. Creo que me voy a quitar el micrófono porque trata de salir que me hace que no estoy tranquila. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, la importancia de que los estudiantes de Derecho puedan conocer este tipo de fallos. De ahí, doctora Diana, yo creo que no es solamente importante que veamos esta sentencia en asignaturas como Derecho de Familia, sino que también las podamos ver, por ejemplo, en electivas que tienen que ver específicamente con enfoque de género en materia judicial, en materia jurisdiccional, aunque ya otras facultades han avanzado precisamente en la integración de este enfoque en sus planes y áreas curriculares. Luego de referirme a esto desde el punto de vista de académica, pues me refiero también desde el punto de vista de abogado.
Y desde el punto de vista de abogada debo mencionar que aquí se une precisamente el derecho civil personas, ¿cierto?, con el derecho de familia. Una forma de constituir la familia como es la unión marital de hecho y como precisamente la Constitución Política de 1991 la ha dejado como una voluntad para conformarla. Uno voltea a mirar un poco la historia de lo que ha sido la unión marital de hecho en Colombia y uno se encuentra con que definitivamente, como lo dijo la doctora Diana, estamos frente a un fallo indiscutiblemente. Cuando uno piensa en esos primeros momentos de la Ley 54 de 1990, donde se preocupa principalmente de regular unos aspectos de tipo patrimonial, se encuentra luego un desarrollo netamente jurisprudencial que trata no solamente otros aspectos personales diferentes a la sociedad patrimonial de hecho, sino que trata también aspectos de tipo personal. Y aquí se han mezclado esos dos aspectos, los personales y los patrimoniales. Estamos hablando no solamente de unos patrimoniales que, realmente, como lo decía el doctor Rico, no se podían dar en esa situación porque no se había consolidado los 2 años de convivencia para poder tener la reclamación de la sociedad patrimonial de hecho, sino que se habla de unos aspectos patrimoniales en reparación, unos aspectos patrimoniales en una responsabilidad civil que no estaba ni siquiera delimitada en la unión marital de hecho. Otros puntos se habían venido tratando, por lo tanto, esta sentencia definitivamente es un avance frente a esos otros puntos, pero la importancia también radica en que estamos teniendo una sentencia con una aplicación fuerte de enfoque de género. Y eso mismo ha sido respecto al precedente jurisprudencial que ustedes como Corte Suprema de Justicia han establecido. Lo hemos visto no solamente en la Sala de Casación Civil, sino que lo hemos visto también en la Sala de Casación Laboral. Y esa línea que nos han dado ustedes, pues definitivamente nos muestra 2 aspectos importantes. El primero de ellos, un principio de igualdad. Un principio de igualdad que definitivamente muestra lo que se puede dar en la relación de pareja y en una relación de pareja horizontal, cuyas actividades, o mejor, lo que pudiera mostrar esa actividad interior de la familia, ese desequilibrio que hay en esa relación horizontal, pues luego pasa a un derecho a la igualdad muy marcado, un derecho a la igualdad que trae la Constitución Política y que por supuesto también trae la jurisprudencia. Pero lo segundo es realmente la aplicación del derecho internacional, del bloque de constitucionalidad en este tipo de procesos. Un bloque de constitucionalidad que trae ustedes precisamente con todo lo que tiene que ver con la exclusión de las formas de violencia contra la mujer. Y cómo ese compromiso de Colombia también está siendo llevado por la rama judicial y está siendo además permeado el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Equidad de Género. Ese grano de arena, y que ya lo había dicho en otro escenario, que precisamente desde la rama judicial se está aportando. Entonces, vemos un bloque de constitucionalidad que predica la Constitución Política de 1991 y que definitivamente entra a formar acá un punto muy importante. Es así como ya no estamos frente a situaciones de tipo patrimonial específico de sociedad de bienes, no estamos ya frente, por ejemplo, a una pensión de sobrevivientes, frente a unos alimentos en donde también hemos dado esas discusiones, no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista judicial, sino que entramos ahora con esta sentencia al derecho de daños. Entramos ahora a la reparación integral. Y aquí se está trayendo a colación el punto de la violencia intrafamiliar y se está trayendo a colación también el punto de la violencia de género. Y una violencia de género, y leía, señor presidente, hace unos días otra sentencia que emitió la Corte Suprema en medio de tantas, donde precisamente se hablaba de otros tipos de violencia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar una violencia física, una violencia sexual, quizás una violencia económica, por supuesto, psicológica, pero también hablan ustedes de una violencia que puede estar ejerciendo el Estado a través de sus instituciones. Una violencia que puede estar ejerciendo el legislador a través de la ley y una violencia que también puede estar ejerciendo el funcionario judicial a través de sus decisiones judiciales. Y es que precisamente los mismos instrumentos internacionales lo dicen, es necesario que los estados erradiquen también esas violencias. Y precisamente el funcionario judicial finalmente
y los abogados como litigantes, pues nos convertimos en unos instrumentos en el buen sentido de la palabra para poder hacer esa reclamación propia de la equidad de género, de poder aplicar la normatividad también en equidad de género y no solamente la normatividad, sino también todos los demás principios que va a implicar el respeto de los derechos fundamentales de una pareja, de los miembros de una pareja que conforman una familia. Entonces, definitivamente, frente a esto, pues ese es el papel que nosotros estamos haciendo. Miren que en la sentencia analizada por el doctor Rico es muy claro en decir, si nosotros nos vamos a otra vía judicial, si nosotros nos vamos a otra vía procesal, nosotros estamos revictimizando. ¿Y qué es lo que nos están diciendo los instrumentos internacionales? No solamente que excluyamos esa violencia que también podemos tener como instituciones, sino que tratemos de acoplar todos los procesos para que eso no se pueda dar. Por eso es que la misma sentencia también hablaba de que sería revictimizar a la mujer si nosotros mandamos para otra vía procesal precisamente la situación. Entonces, pues definitivamente acá se marca una regla jurisprudencial que nos va a llevar, o que mejor nos abre el camino a otro tipo de reclamación. Y también creo yo que es importante tocar el punto que se tocó respecto a los alimentos. Nosotros veíamos principalmente la responsabilidad civil o la reparación de perjuicios en materia de nulidad matrimonial. Y como yo siempre lo he llamado, los alimentos en materia de divorcio con vestido, que se llama alimentos, pero que definitivamente en el fondo termina siendo una reparación, también la sentencia dice, es insuficiente, y a esto hay que llamarle como se le debe llamar, que sería esa reparación de perjuicios. Así pues, creo yo que estamos frente a un avance de todo lo que se ha tenido en materia de unión marital de hecho, y qué alegría que podamos contar con un tipo de sentencia como este y como otros que ustedes han emitido, para que podamos ver que realmente este enfoque se puede generalizar, que realmente se puede materializar, y que esos límites se encuentran también en el derecho internacional y en la constitucionalización del derecho de familia. Su micrófono, doctora Hilda, por favor. Ya. Gracias, gracias, doctora Gigliola, gracias, doctora Patricia. Tenemos algunas cosas para reflexionar al escucharlas hablar a ustedes. Precisamente queríamos que nos acompañaran académicas en este evento para escuchar esa parte de la opinión. Sí tendremos que reflexionar, es verdad, la jurisdicción no se puede seguir haciendo, la de la vista opaca. En temas como eso, en la modificación y la incidencia en las relaciones familiares. Tenemos que seguir ahondando en la falta de mecanismos para hacer efectiva la consumación del daño en el ámbito de las relaciones familiares. No podemos desconocer el diálogo que se vislumbra entre las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre estos temas, ni tampoco el diálogo que se prevé del derecho de personas con el derecho de familia. Mirar esta última parte que acaba de decir la doctora Gigliola. Todos estos son aspectos para reflexionar. Los otros tipos de violencia, y que quizá lo puede estar generando el legislador a través de la ley y nosotros los funcionarios judiciales a través de nuestros fallos. Como decíamos, en un comienzo es un camino largo, pero es un camino que va progresando. Si me permiten la expresión coloquial, de trocha se va convirtiendo en autopista, para darle cabida a todas estas nuevas experiencias y para abrirnos a los nuevos cambios. El derecho, siempre lo digo, no es pétreo, el derecho es dinámico y tenemos que acomodarnos a las nuevas circunstancias. Solamente quería, ya se nos está agotando el tiempo, el doctor Rico, que si tiene alguna
observación pequeñita sobre no pequeñita, una observación, doctor, sobre lo que acaba usted de escuchar de nuestras panelistas. Bienvenido sea, doctor Luis Alonso. Muchas gracias, señora presidenta, y a la doctora Ginyola y a la doctora Diana Patricia, pues por el aporte extraordinario que han hecho a esta reflexión, porque estos son eventos de reflexión para que de verdad el derecho se parezca a la vida. Porque como le acaba de decir la señora presidenta de la Sala de Casación Civil, pues el derecho es pétreo. Yo creo que con el esfuerzo conjunto y sobre todo con la voz de las mujeres, que es una voz muy reflexiva, que es una voz nacida de circunstancias que no necesariamente han reconocido su valía y su aporte a la construcción de la sociedad, yo creo que esas voces son muy importantes para reflexionar sobre el tema, por ejemplo, como de los alimentos. La doctora Ginyola le da un carácter indemnizatorio. Creo que es una valoración, una perspectiva muy, muy importante sobre la real significación de los alimentos en procesos como los de divorcio. De manera que no, yo brevemente, porque como usted bien lo señala, señora presidente, pues el tiempo ya está corriendo, simplemente reiterar lo que ya dije en mi intervención inicial. Agradecer la invitación y pues reiterar no solamente el agradecimiento a la doctora Ginyola y a la doctora Diana Patricia por su aporte tan extraordinario. Creo que sus voces llaman la atención, invitan a reflexión a temas adicionales y sobre todo son personas que están en la academia pensando constantemente estos problemas, y la Corte también se nutre no solo de esa realidad del día a día, sino también de las voces académicas, porque vienen fundadas, reflexivas, construidas desde muchas horas de estudio. Y finalmente, pues reiterar lo que ya había señalado, un saludo muy, muy respetuoso a las mujeres, a cada una de las mujeres en su día. Y muchas gracias por el aporte que hacen a todo, a la familia, a la sociedad, al trabajo. La perspectiva de género en estos temas es muy importante porque significa que hay otra arista, otra mirada que puede tener el derecho, y que sin duda con las reflexiones de hoy, pues eso va a contribuir a que la Corte también en su jurisprudencia aborde nuevos desafíos conceptuales y trate, como siempre lo hace, de ponerse a tono con la realidad para responder efectivamente a las necesidades vitales, es decir, al tema de derechos fundamentales y al tema último, que es la vida misma de los seres humanos. De manera, señora presidenta, que muchas gracias a la doctora Ginyola, a la doctora Diana Patricia, muchas gracias por su participación, y a la doctora Piedad Salamanca igualmente por la moderación de este evento. Muchas gracias, señora presidenta, muy amable. Gracias a usted, doctor Luis Alonso. Piedad, ¿nos falta algo? Doctor, muchísimas gracias a usted, al doctor Rico, a nuestras panelistas de la tarde de hoy. Simplemente, doctor, aprovechar estos últimos minuticos del diálogo, porque recordarles, tenemos muchísima audiencia de la jurisdicción, señoras juezas, que el próximo jueves la señora presidenta de la Comisión Nacional de Género, la doctora Hilda González, tiene una invitación muy especial para todas. Doctora. Bueno, a todos quienes nos están siguiendo, especialmente a la comunidad judicial, a la comunidad académica, a todas las personas para que nos acompañen el jueves de 3 a 5 de la tarde, este próximo jueves 10, que es la conmemoración del Día Internacional de la Jueza. Nosotros vamos a hacer un acto de conmemoración de ese día. Vamos a desarrollar una agenda en ese corto tiempo. Es una agenda de intervención de una mujer que nos, de carácter, una conferencia de carácter internacional, una conferencia de carácter, no conferencia, una intervención de carácter nacional, una de carácter internacional, la intervención de un juez municipal, y va a haber algún evento también de solaz del espíritu, además del académico, y finalmente pues habrá también ese día la emisión por primera vez del boletín de género, destacando las sentencias. Todas son muy importantes, pero en el boletín no podemos incluir sino una sentencia por cada alta corte. Eso es lo que vamos a procurar estar enviando, no solamente de alta corte, porque la comisión tiene un concurso de sentencias de género, señores servidores judiciales,
de sentencias de género. Por esa razón, en el boletín no podemos incluir porque eso no sería adecuado. Nosotros, las altas cortes, vamos a calificar, tenemos un jurado que las va a calificar y no podríamos ser juez y parte, como que no nos queda bien. Por esa razón, en ese boletín no están sino las sentencias, una sentencia por cada acusación, lo vamos a comentar. Ese será el acto académico que vamos a hacer el jueves, también va a ser emitido, va a ser difundido para que todos ustedes estén acá. Desafortunadamente, pues las condiciones por las que estamos pidiendo de salud no nos permite un aforo grandísimo, tenemos un aforo muy pequeño, pero habrá un representante, procuramos de cada institución, de cada parte en ese evento presencial, en el primer piso de la Corte Suprema de Justicia, y lo demás será para que participen virtualmente, de manera pues que estoy convencida que ustedes no van a dejar de acompañarnos en ese evento. Recuerdo, el jueves, este jueves 10 de marzo, de 3 a 5 de la tarde. Por supuesto, nuestras panelistas están cordialmente invitadas porque no podemos perder la unión. No podemos perder la unión porque estos son los primeros diálogos y faltarán muchos diálogos. Qué bueno podría ser que al final de los diálogos hiciéramos un compendio de todo lo que se realizó en el año de esos diálogos. De nuevo, mil gracias a todos. Doctor Luis Alonso, usted ha sido hoy un apoyo invaluable. Es el hombre que nos está acompañando, pero no por hombre, sino por su pensamiento. Igual nos está acompañando a todos nosotros por la ponencia, que tuvimos la fortuna de que llevara la ponencia que acompañó la sala, y eso es muy valioso. Le agradezco inmensamente a título personal, doctor, usted sabe que lo aprecio muchísimo, y a todas ustedes, Piedad, a todo su equipo, a todos los que hicieron posible esto, a quienes nos están siguiendo, muchas gracias. A usted, señora presidenta, una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hilda González Neira, presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, presidenta también de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. A usted, doctor Luis Alonso Rico Puerta, magistrado de la Sala de Casación Civil, fue su presidente también de la sala, y el ponente de la sentencia de la tarde de hoy, a la doctora Ginyola Blanco Rodríguez, a la doctora Diana Patricia Restrepo, decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Antonio Nariño y Autónoma Latinoamericana, respectivamente. A todos gracias, y nuevamente recordamos del evento de la Comisión Nacional de Género en cabeza de su presidenta, la doctora Hilda, y las altas cortes celebrarán este jueves 10 de marzo el Día Internacional de la Jueza. Los invitamos a que nos acompañen de forma virtual en el evento académico, que lo podrán seguir a través de la página web de la Comisión Nacional de Género, la página web de la Corte Suprema de Justicia y de las demás altas cortes a partir de las 3 de la tarde. A ustedes los invitamos al próximo Diálogo con la Justicia el martes 5 de abril con otro tema de interés nacional. Recuerden que este y todos los diálogos quedarán publicados en nuestro canal de YouTube de Corte Suprema de Justicia, y aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.